Bueno, para mí no hay duda que yo inicié la primera terapia mucho más grande que tú. Tenía 34 años en un franco proceso de ansiedad y depresión. Entonces para mí sí había un síntoma muy claro que me hizo ¿no? romper primero una conciencia de dónde me venían una serie de predisposiciones de carácter, ¿no? Por mi crianza, por mi contexto social, por mi educación. Y después aterrizado en el presente a una serie de cosas que me estaban oprimiendo, limitando, drenando, que fue un proceso fuertísimo. Yo digo, no hay necesidad de llegar a ese malestar. Esto es Entre Verdades y Verdadazos, el podcast original de Tere Díaz. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más que presenta Psicoterapia La Montaña y Tere Díaz de Entre Verdades y Verdadazos. Hoy con un tema muy especial porque ha sido pues un eje muy central en mi profesión y es ¿por qué tomar terapia? ¿Para qué consultar? Y para esto, para platicar de esto de manera más personal, invité a Diego Martínez Díaz, hola Diego, Hola. Que es mi hijo, es licenciado en Administración de Empresas, es coach estratégico empresarial, un apasionado del desarrollo humano en general y trabaja junto conmigo y un equipo muy comprometido de personas en el proyecto de Educatere y Psicoterapia La Montaña. Gracias por estar aquí, Diego. Gracias a ti. Pues yo quería hacer este episodio algo aterrizado porque normalmente la gente que nos ve a los terapeutas y cuando te haces un poco mediático, como esta idea de que todo bien, todo fácil, y creo que como familia, hoy estás tú, no están tus otros 3 hermanos, pues hemos recorrido procesos fuertes, ¿no? de transformaciones, de crisis, y la psicoterapia ha sido un eje central en nuestras vidas. De ahí, pues, el interés de poder abrir este servicio a más gente y el crecimiento que ha tenido Psicoterapia La Montaña, ahora con un equipo de 60 terapeutas que trabajan infancia, adolescencia, pareja, familia, 80. Individual. Tenemos 80 terapeutas. Yo dije 60 para no presumir, pero son 80. Diego es el director administrativo de todo el grupo y bueno, pues tienes los datos más actualizados. Entonces, que yo quisiera preguntarte, Diego, entre los muchos procesos que has vivido, ¿qué lugar le das a la psicoterapia? ¿Qué efecto ha tenido en ti? Sí, pues, bueno, yo siendo tu hijo, crecí siempre como muy cercano pues a un espacio de psicoterapia, ¿no? Recuerdo desde niños que, ¿cómo se llamaba? Bueno, no sé si podemos decir nombres, pero la terapeuta con la que íbamos en Cuernavaca, ¿No te acuerdas? No la voy a decir. Bueno, no recuerdo el nombre, pero recuerdo desde muy niño estos espacios de terapia, ¿no? Luego hasta también familiar. Sí, terapia familiar. Íbamos con Carmen a terapia familiar. Y bueno, yo recuerdo también yo yendo a terapia de juego con Joaquín. Entonces, es curioso, ¿no? Porque yo hoy hablo a veces con mucha gente que está iniciando en espacios de psicoterapia y me comparten el insight que tienen en relación a cómo la ayuda que les está haciendo, cómo pueden manejarse de manera distinta, afrontar problemas, tener conversaciones. Y obviamente para mí eso es un recurso a la fecha en mi terapia, pero para mí, con la fortuna de haberlo iniciado desde muy niño, pues es como un espacio ya muy, pues, bastante indispensable en mi vida, ¿no? O sea, yo, además de mencionar que tengo una personalidad algo ansiosa y obsesiva,
pues la terapia ha sido un recurso como hacer ejercicio, tener buena alimentación, no sé, ¿no? Como los básicos de cómo generar un bienestar cotidiano. La terapia entra dentro de ese paquete, ¿no? De bienestar. De bienestar. Entonces, pues el impacto ha sido, digo, usando una frase que es bastante cliché, o una lógica medio cliché, que es, si tú te cambias, tu mundo cambia, ¿no? Si tú creces, tu mundo, tu perspectiva, tus posibilidades crecen. Y para mí pues la psicoterapia, o sea, un espacio de terapia es eso, ¿no? Es como recurrentemente estar en rebote con alguien que obviamente pues debe de ser un buen profesionista, que también hoy en día hay un boom de terapeutas que pues muchos de ellos no son terapeutas, ¿no? Pero creo que ese es un tema aparte. No, sí, pero es que estudié contabilidad, pero estudié un curso de un año de no sé qué. Estudié un diplomado y ya se ponen con un título de terapeuta cuando se implica mucho más, porque al final estás tratando con mentes y emociones humanas, que pues es algo muy delicado y bastante pues sagrado, ¿no? En el sentido de que es una profesión. Entonces, bueno, regresando al punto, pues a mí la terapia pues me ha dado eso, ¿no? Como un espacio de autorreflexión, de bienestar, de poder observarme a mí mismo desde una mirada distinta, más neutral, ¿no? Porque luego muchas veces es muy fácil como caer en una misma conversación recurrente en tu cabeza y crees que esa es la realidad cuando no es así, ¿no? O sea, y simplemente tener un espacio de rebote con un tercero, pues pues se cambia mucho la perspectiva desde la cual puedes ver tus propios problemas, ansiedades, frustraciones, conflictos, ¿no? Yo te preguntaría ahorita que te escuchaba, que en distintas etapas de la vida, y hago el recorrido de lo que trabajamos, ¿no? En la montaña, pues tuviste terapia infantil, de juego, tuviste terapia familiar, has tenido en distintas etapas de la vida, hemos acudido a sesiones familiares, has tenido terapia de pareja, has tenido terapia grupal. ¿Cómo harías las distinciones en los efectos que estas distintas modalidades han tenido un impacto en tu vida, ¿no? O sea, ahorita creo que hablaste de una terapia individual donde te permite salir de una cierta rumiación de tu cabeza y te lleva a tener otras perspectivas y a rebotar con un profesionista eso que estás tú entre atorado o conflictuado, lo que sea. Pero has accedido a esos otros modalidades, a esas otras modalidades. ¿Y cuándo sería el momento, por ejemplo, de consultar una terapia de pareja, ¿no? Pues, o sea, yo encuadrando un poco la respuesta echándome un paso hacia atrás, creo que depende mucho de la etapa en la que estés en tu vida y del motivo de consulta, ¿no? O sea, algo que creo que hacemos muy bien en la montaña es que indagamos en el motivo de consulta de la persona que pide una terapia, ¿no? Y tenemos a gente especializada y un proceso bastante curado que hemos ido perfeccionando en por qué, o sea, por qué buscas la terapia, el motivo de consulta, ¿no? Y dependiendo del motivo de consulta, pues es el tipo de terapeuta al que llegas, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una consulta o que el motivo de consulta sea porque estás teniendo ataques de pánico o porque estás teniendo un conflicto en tu relación de pareja, ¿no? O si tienes un problema con tus hijos versus si tienes un problema en tu trabajo. Uh-huh. Entonces, para mí, o sea, yo a lo largo de mi vida he ido a distintas terapias por distintos motivos y con distintos enfoques, ¿no? Uh-huh. Digo, ahorita que soy un poco mayor, 35 años. Ahorita que tengo 35 años y pues he ido a terapia desde niño, pues creo que tengo más claridad también dependiendo del motivo de consulta, qué tipo de terapia
pedir. ¿no? O sea, en esta última etapa de mi vida, hablando de los últimos 2 años, mi enfoque ha sido cognitivo-conductual, ¿no? Que ha sido, que por lo que entiendo, y si estoy mal, tú corrígeme, pues es de los enfoques más modernos, que están muy enfocados a cambios de pensamiento y cambios de conducta, que lo que hacen es que se tenga o sea, como que los resultados sean muy rápidos, ¿no? A diferencia de otra etapa de mi vida que hice psicoanálisis, y hice psicoanálisis durante 3 años, y la evolución de un proceso psicoanalítico pues es de otra naturaleza, de otro ritmo, con otra experiencia, ¿no? O sea, que fue increíble y para nada cambio el tiempo invertido en el psicoanálisis, pero hoy por la etapa en la que estoy, que es mucho más de acción, mucho más de resultados, mucho más de metas, y luego también como con una conciencia muy clara de cómo entro en patrones de pensamiento que hacen que me quede pues, en un loop de pensamiento, de ansiedad, y el cognitivo-conductual pues ha sido muy, pues de mucho valor, ¿no? De mucho valor y también muy enfocado y muy práctico. Entonces, ya no recuerdo bien cuál era tu pregunta, no, pero... porque como estas distinciones entre pareja, entre terapia de pareja, individual, familiar... Sí, pues bueno, regresando, creo que dependiendo el... motivo o sea, desde consulta. mi experiencia es dependiendo el motivo de consulta, o sea, qué es lo que genera el motivo de consulta, el conflicto que tengas, ¿no? Con lo que sea que estés batallando en tu día a día. Y algo que yo digo mucho cuando hablo con amigos o gente que me pregunta en relación a la terapia es, o sea, creo que puedes elegir ir a terapia desde 2 lugares. Desde el lugar correctivo, ¿no? Que es ya estás en medio de un pedo y ya estás, o sea, ya estás ahora sí que en el agua al cuello. Enlodado en el pantano, y lo que necesitas es salir de él, versus ir de manera preventiva, ¿no? Que preventiva pues no necesariamente tienes que tener una crisis mayor, no necesariamente tienes que estar en un momento de mucho sufrimiento o mucho dolor, pero pues es como mantener una disciplina en tus consultas que de alguna u otra forma hacen que, o sea, es prevenir a llegar a una mayor crisis, ¿no? O a un momento de crisis. O hasta poder rebotar con alguien ciertas decisiones vitales que de pronto tienen una trascendencia, como poder ajustar entre tu radar y tus razones y poder tomar esas decisiones, ¿no? Pues sí, se le llaman consultas breves, ¿no? Hay terapias breves, hay muchas modalidades. Breve. Y agrego esto que dices y que a lo mejor va o sea, una terapia breve que tienes un motivo de consulta muy claro y es ir y lo rebotas en 4, 5, 6 sesiones sí. Y pues no hay una necesidad de quedarte 3 años en terapia, ¿no? Exactamente, y más en un mundo en donde los costos, que eso es algo que tratamos de manejar en psicoterapia, la terapia montaña, que haya una diversidad de costos. Los terapeutas se ajustan a muchos costos para que haya más gente que pueda accesar a un servicio de calidad y rápido. Pero agrego algo a lo que decías que conecta con tu terapia cognitivo-conductual. Creo que también hay ciertos caracteres, si uno aprende a conocerse. Tú dices que eres ansioso y obsesivo, yo también, ¿no? Hay gente que es muy paranoide, está todo el tiempo dudando, desconfiando. Hay gente que tiende a la depresión y a la melancolía y fácilmente se bajonea. Hay gente, en fin, estructuras distintas de carácter que yo creo que uno aprende a entenderlas y a manejarlas mejor, y que no te arrolle y de veras interpretes toda la realidad a raíz de tus miedos o de tus ansiedades o de tus depresiones, ¿no? Y uno no cambia tanto una estructura de carácter, pero sí puede aprender a detectar qué tanto es la realidad y qué tanto es esa predisposición tuya a asomarte a la realidad de esa manera, y cómo aprendes a modelarla. O la gente que es iracunda, explosiva, muy intensa, ¿no? Cómo en qué momentos manejar esa intensidad emocional para que no nuble
completamente el razonamiento y puedas elegir desde ese estilo de carácter, pero no arrollado por tu propio estilo de carácter, ¿no? A mí me gustaría, yo que tengo la formación de terapeuta familiar de entrada y que hemos asistido a tratamientos familiares, a consultas familiares, que yo siempre digo, híjole, de pronto 2 o 3 sesiones familiares mueven muchas cosas a nivel individual. ¿En dónde estaríamos en esas sesiones? Sí, en esas sesiones familiares. Mueven muchas cosas en lo individual y en el sistema familiar, ¿no? Y ahorita pasado el tiempo, porque pues hace tiempo que no lo hacemos, ahora me río porque lo que hacemos son nuestras dinámicas nosotros solos de, pero qué te pasa, pero qué sientes, pero qué no sé qué. Ahora que estábamos de vacaciones con 2 de tus hermanos, Peter y yo, en las mañanas hacíamos nuestras dinámicas de distintas cosas, que al final ya es una autorreflexión, un observarnos a unos mismos, un compartir, un escuchar al otro, ¿no? Porque yo siempre digo, la terapia es muy útil, pero no siempre necesitas una terapia para cambiar. Hay otros recursos. Hay recursos desde la lectura de un libro hasta, por supuesto, el cine, un cineclub, grupos de crecimiento, el ejercicio, en fin. Y la terapia, por supuesto, es muy, muy, muy dirigida a eso. Pero, ¿cuál es tu experiencia de la terapia familiar? Yo creo que mi experiencia ha sido definitivamente buena por el hecho de poder tener conversaciones complejas y emocionalmente, o sea, conversaciones muy emocionales, ¿no? Y complejas en el sentido de, o sea, hay una complejidad al hablar de lo que hace que tengas roces o conflictos con tu mamá, con tus hermanos, con tu primer núcleo familiar, ¿no? Incluso patrones, ¿no? Que dices, ¿cómo voy a decir esto enfrente de este? Y porque todo el sistema familiar está, de alguna u otra forma, ya está prediseñado, ¿no? Entonces... Tiene su propia dinámica. Ya hay una dinámica que el valor de estar en un espacio de terapia familiar es, tienes a un especialista que es un agente externo a ese sistema, que lo que busca es que haya una comunicación favorable, armoniosa, que se logren acuerdos, pues que se logre una armonía en el sistema, ¿no? Digo, normalmente vas a una consulta familiar porque hay un conflicto o algo que resolver, hay un motivo de consulta. Y cuando lo haces en un espacio de terapia, pues es, o sea, en mi experiencia, pues ha sido, o sea, generas nuevos vínculos de comunicación, generas nuevos acuerdos de comunicación, puedes reposicionarte o que alguien dentro de la familia se reposicione de una forma que, pues, estando en una conversación solo es, no diría que imposible, pero es bastante más complicado y por ende hay menos probabilidades de que ocurra, ¿no? Yo creo que en esta parte también visibilizas o das sonido y espacio a voces que se escuchan menos y acallas voces que permanentemente dominan la conversación, ¿no? Entonces como que hay un equilibrio de poder escuchar desde los distintos lugares las distintas voces y sin invisibilizar a nadie, ¿no? Sí. Sí, también hay una escucha que es muy distinta a cuando escuchas en un espacio que no es de ese tipo, ¿no? Sí, creo que es, o sea, digo, hablando de la terapia de familia, como que ya también toda la dinámica genera un contexto distinto, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho de, bueno, en Cuernavaca de niños, o incluso aquí en México ya más grandes, siempre era, ok, vamos a terapia, pero después vamos a cenar, ¿no? O no sé, o sea, antes de entrar a la consulta, pues, tienes un espacio de 5 o 10 minutos que son espacios muy fuera de lo cotidiano, Te ¿no? dispones diferente, ¿no? Entonces, pues, para mí es como o sea, y luego también o sea, puedes generar acuerdos a un nivel mucho más profundo, mucho más comprometido, mucho más
o sea, mucho más consciente que un acuerdo en un espacio que no sea de ese tipo, ¿no? Además, los testigos, no solo está el terapeuta o la terapeuta de testigo, sino que estamos todos atestiguando eso que dices, ¿no? Y de alguna manera cambia la dinámica en el sentido que ya en el diario vivir hay una información que no se tenía, hay una conciencia de una dinámica que estaba quizás invisibilizada y eso va permitiendo que se vean las necesidades de los demás y que se vaya como generando el cambio, ¿no? Uh-huh. Diego, yo te diría, hijo, podríamos seguirnos hablando y revelar nuestros dramas familiares. A mí me gustaría preguntarte a ti cómo ha sido, digo, tú con la experiencia que tienes, pues, ¿cuál dirías que ha sido el valor personal de tu propia terapia? Bueno, para mí no hay duda que yo inicié la primera terapia mucho más grande que tú, tenía 34 años, en un franco proceso de ansiedad y depresión. Entonces para mí sí había un síntoma muy claro que me hizo, pum, ¿no? Romper primero una conciencia de dónde me venían una serie de predisposiciones de carácter, ¿no? Por mi crianza, por mi contexto social, por mi educación. Y después aterrizado en el presente a una serie de cosas que me estaban oprimiendo, limitando, drenando, que fue un proceso fuertísimo. Yo digo, no hay necesidad de llegar a ese malestar, pero que generó un cambio muy rápido, sobre todo en mi relación de pareja con tu papá y en una conciencia de la situación familiar y literal de posicionarme desde un lugar de mayor fuerza y poder, ¿no? Y romper patrones generacionales femeninos. Por eso trabajo tanto con las mujeres, porque yo venía de una cosa, por un lado, muy impulsada por mi papá para mujeres independientes, autónomas, libres económicamente, y por otro lado, muy sometida, obedeciendo y tal. En ese sentido, creo que a nivel familiar, para poder, pues sí, visibilizar estas dinámicas que nos ayudaron a hacer transiciones de vida importantes, ¿no? En etapas evolutivas de la familia, por situaciones distintas que hemos ido viviendo. Y pues también un interés profundo individualmente, una gran conciencia de muchos de mis deseos, de mis culpas, de mis miedos, de mi sobreexigencia, ¿no? Pues sí, de muchas cosas que traía atoradas, ¿no? Y que hay eventos en la vida en que los detonan. Por supuesto, mi proceso de separación y divorcio fue importante, ¿no? Intentos con tu papá, creo que hubo 2 o 3 terapias de pareja que nos ayudaron a actualizar la relación el tiempo que se pudo y que se pudo bien, y luego el proceso donde ya no se podía la separación. Entonces sí, para mí ha sido una piedra angular en mi autoconocimiento y en mis transiciones de vida. Y pues por eso también esa vocación al trabajo, ¿no? Y por eso también este proyecto, como digo, pues sí, Psicoterapia La Montaña tiene muchas vertientes, y una de ellas es una genuina vocación y un genuino espacio de trabajo para terapeutas excelentes, ¿no? Que puedan ejercer y dar su servicio, gente que lo requiere, que pueda tener una buena experiencia, porque mucha gente ya llega con experiencias pues retraumatizadas de terapias que dices, pero casi que dime quién te dijo eso, ¿no? Porque verdaderas cosas poco profesionales y equivocadas, ¿no? Entonces, pues sí, el efecto que ha tenido en mí ha generado también esta vocación, profesión y manera de ganarme la vida que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, y que construye un proyecto de vida, ¿no? A los 34 años fue tu primera terapia y de ayer empezó tu carrera en el mundo de la psicoterapia. Yo ya había estado trabajando en orientación familiar y en desarrollo humano en grupos,
Pero ahí yo empecé a formarme como terapeuta también. Qué padre. ¿Por qué recomiendas psicoterapia a la montaña? Pues es un, o sea, es un espacio seguro, de alta calidad y accesible para que la gente venga y tenga una consulta, ¿no? Que tenga un espacio para poder escucharse a sí mismo, clarificar, resolver, afirmar, ¿no? Y no por nada, y aquí suelto el anuncio, sí creo que somos de las mejores opciones en México, ¿no? O sea, por la calidad de terapeutas que tenemos, por el equipo que hay atrás, tanto administrativo como clínico. Por la formación continua que manejamos. Por la formación continua que hay en los terapeutas. Y, o sea, y en términos económicos, el esquema de paquetes que tenemos, o sea, normalmente lo tenemos lleno, entonces conforme se van liberando los vamos promoviendo. Pero es un esquema de 1,560 pesos por 4 sesiones, que la realidad es que, digo, para ser, o sea, en términos de clínicas, de psicoterapia, con el nivel que tenemos, la profesionalidad, pues sí te diría que es la terapia más accesible o de las más accesibles que existen. Que tienen especialidad, ¿no? Porque no estamos hablando de estas prácticas sin menospreciar para nada a los estudiantes. Yo las hice y no puedo decir que hayan tenido un efecto en la gente que consultaba, pero con una calidad y un recorrido profesional que habla ya de un conocimiento y una experiencia de expertos, ¿no? Sí, pues sí, hacer la invitación para que pues vean la información en la página, por ahí están los links en las descripciones del episodio y pues que agenden su primer terapia, ¿no? Y que estamos por abrir la plataforma donde vamos a sumarnos a este mundo de la tecnología, y hay gente que le gusta que lo escuchen, hay gente que lo hace por chat, hay gente que se mete a la página y hay gente que lo hará directamente a través de la plataforma. Sí. Estamos creciendo y sobre todo en esta época de ansiedades, depresiones y de mucho cambio y movimiento, poder tener procesos eficaces, profesionales, relativamente cortos, que hagan diferencia en la vida de la gente. Sí. Gracias, Diego, por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a ustedes, a todas y a todos que confían en nosotros, que nos siguen, que de boca en boca van transmitiendo esta labor que hacemos, que sepan que hay una consistencia, una vocación, una profesión y un gran equipo de gente para que esto vaya llegando a la vida de cada uno de ustedes. Y pues no me dejen de seguir en teredias.com, en todas las redes, Tere Díaz Psicoterapeuta, Tere Díaz Sendra, te dice en Twitter, en TikTok, ya ni sé cuál es, Tere Díaz en TikTok, y por supuesto Psicoterapia a la Montaña, que es esta red de 80 terapeutas en especialidades distintas, trabajando para ti. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con Entre Verdades y Verdadazos, con Tere Díaz. Nos escuchamos en el próximo capítulo.